de cinética química, la energía cinética está relacionada con el movimiento, ¿cierto? Con el hecho de que las partículas puedan tener la energía suficiente para desplazarse de un lado al otro. Cuando hablamos a nivel de cinética en las reacciones químicas, entonces nos referimos a la velocidad con la que puede desarrollarse una reacción química y todos los factores que están allí para que esto se pueda dar. Entonces empecemos por definir lo que es la velocidad de una reacción. Básicamente es la medida de la rapidez con la que se consume un reactivo o con la que se forma un producto, ¿sí? A medida que los reactivos se van consumiendo, se van formando los productos. Entonces, digamos que corresponde a lo mismo. Yo puedo hablar de la rapidez con la que los reactivos se consumen o puedo hablar de la rapidez con la que se forma un producto y estaríamos hablando de la misma forma, velocidad de reacción. Hay reacciones que se llevan a cabo rápidamente, como hay reacciones que son supremamente lentas. Hablemos de una reacción lenta. Por ejemplo, en los bosques que fueron hundidos por cataclismos, por todos los fenómenos naturales de hace miles de millones de años, eh, hay una oxidación del carbono, ¿cierto? Y ese carbono, que es el que conforma la materia orgánica, termina convirtiéndose en carbón, ¿sí? Otro tanto de la materia que reacciona también por efectos de presión y temperatura, da lugar a la formación del petróleo. Pero esas reacciones requieren muchísimo tiempo, millones de años o miles de años, para que puedan llegar a llevarse a cabo. Por ejemplo, la oxidación del metal a la intemperie, que mencionábamos de pronto como corrosión. Esa corrosión del metal es una reacción muy lenta, ¿cierto? Debe pasar varios tiempos que el metal esté expuesto al oxígeno para que se genere esa oxidación de ese metal. Son reacciones lentas. Y tenemos reacciones muy rápidas, como por ejemplo las que realiza nuestro sistema nervioso central, reacciones rápidas para que nos podamos hablar, para que podamos movilizarnos. Son reacciones químicas que tiene nuestro organismo y otras tantas que podríamos evidenciar en el laboratorio. Hay elementos químicamente muy activos donde, por ejemplo, la interacción del sodio con el agua es supremamente rápida, produce una efervescencia, una liberación de hidrógeno y formación de hidróxido de sodio supremamente rápida, muy, muy rápida. Entonces, este tipo de reacciones eh, en un tiempo menor. Entonces, cuando hablamos de la velocidad de reacción o de la cinética química, estudiamos eso, con qué rapidez se consumen los reactivos y obviamente en la misma medida se van formando los productos. Tomamos por favor el apunte de la definición de velocidad de reacción. Ok, continuamos entonces. Para medir esta velocidad de reacción o para hablar acerca de este tema de velocidad de reacción, es importante tener presente una teoría que se llama la teoría de las colisiones. La teoría de las colisiones explica cómo se crean y se rompen enlaces en medio de una reacción química. Y explica también que deben cumplirse tres condiciones para que se pueda realizar una reacción química. La primera es que las especies químicas, en este caso pueden ser iones, pueden ser moléculas, pueden ser radicales, átomos, en fin, deben colisionar, chocar, ¿cierto? Teoría de las colisiones o de los choques. Deben chocar de una manera eficiente, es decir, deben tener la suficiente cantidad de energía para que esto que sea productivo. Recuerden que estamos hablando de romper enlaces y crear nuevos enlaces. Ese rompimiento y esa creación de enlaces se da a partir de los choques entre las moléculas o las colisiones entre las moléculas. Por eso hablamos de... Entonces, las moléculas deben tener la suficiente cantidad de energía y deben colisionar de tal forma que se rompa el enlace
o se genere un enlace. Bueno, lo primero es colisionar de manera eficiente, lo segundo es portar la energía suficiente. Los sistemas, las reacciones deben alcanzar un nivel de energía, ¿sí? Que le permita romper esos enlaces, ¿sí? No puede ser, para todas las reacciones no es la misma energía. Hay reacciones que requieren poca energía y hay reacciones que requieren de mucha energía para que se puedan romper los enlaces y dar lugar a la formación de unos enlaces nuevos. Y por último, la orientación del impacto tiene que ser específica, es decir, hay unos sitios específicos en las moléculas para que en el momento de darse ese choque, en el momento de darse esa colisión, se pueda generar un nuevo enlace. ¿Sí? Entonces aquí vemos en nuestras gráficas que las moléculas pueden chocar y no generar ningún enlace, ¿cierto? Pueden chocar, de pronto la energía es muy bajita y no se genera ningún enlace, no se da lugar a una colisión eficiente que me permita generar la nueva sustancia. Aquí en el B vemos entonces una mayor energía, ¿cierto? Una mayor energía y aquí podemos ver entonces la formación de los enlaces y del producto que estamos buscando. Entonces, sí es necesario que las moléculas choquen eficientemente, que choquen con la suficiente energía. Eso es lo más importante. Si no se alcanza el nivel adecuado de energía, no se lleva a cabo la reacción química. Y les decía, la acto tiene que ser muy específica para que se lleve a cabo este proceso. Bueno, entonces, tomamos por favor el apunte con respecto a la teoría de las colisiones. Les decía entonces que para que se pueda llevar a cabo esa reacción hay que alcanzar la energía necesaria. Esa energía se llama energía de activación. Energía de activación. Entonces, no tengo aquí el esquema de la energía de activación, pensé que lo había colocado. Entonces, hagan de cuenta ustedes que es como si fuera la subida a una montaña. Entonces, en las reacciones hay que empezar a subir, a subir, a subir el nivel de energía hasta que se llega a la cima. Y la cima va a corresponder a esa energía de activación. Cuando se alcanza la energía de activación, allá en la cima de esa montaña, entonces empieza la formación de productos y en ese momento, pues la energía también empieza a descender, ¿sí? Empieza a descender. Entonces, la energía de activación es aquella que se requiere para que una reacción se lleve a cabo. Como les decía, para cada reacción es diferente. Hay reacciones que necesitan menos energía de activación y otras que requieren de una mayor energía de activación. ¿De qué va a depender eso? Pues de las características de las sustancias que estén reaccionando. Ahora, hay varios factores que nos pueden afectar la velocidad de la reacción. O sea, varios aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de determinar la velocidad de una reacción. Tenemos entre esos la naturaleza de los reactivos, el tamaño de la partícula, la temperatura, la concentración y los catalizadores. Esos 5 factores nos determinan la velocidad de una reacción. Entonces vamos a mirarlos detenidamente. Solamente escribimos factores que afectan la velocidad de reacción, como un subtítulo si quieren. Factores que afectan la velocidad de reacción.
Bueno, vamos entonces a mirar el primero de ellos. El primer factor que afecta la velocidad es la naturaleza de los reactivos. ¿A qué nos referimos con la naturaleza de los reactivos? Básicamente, con naturaleza de los reactivos hablamos de la constitución interna, moléculas, enlaces, todo lo que tiene que ver con la reactividad o el nivel de actividad que tenga una sustancia, ¿sí? Eso va a hacer que una reacción sea más rápida o que sea más lenta. Aquí en el esquema tenemos por un lado el sodio y por el otro lado el hierro. El sodio es un elemento que tiene una actividad muy alta, es muy reactivo. Entonces, básicamente con el solo hecho de tener un trozo de hierro en un corto tiempo, de sodio, perdón, en un corto tiempo a una temperatura ambiente, va a producir una reacción muy fuerte con el oxígeno. Inmediatamente va a perder su brillo, el sodio reacciona casi que de inmediato, ¿sí? Para formar ese óxido de sodio. En cambio, el hierro necesita mucho más tiempo para que a temperatura ambiente y únicamente con el oxígeno y la humedad del aire pueda generar ese óxido de hierro. Recordemos que el enlace del hierro es un enlace metálico donde los electrones mantienen muy unidos los átomos. Entonces, esto hace que las reacciones en el hierro sean diferentes porque es muy difícil romper los enlaces, alcanzar esa energía de activación para romper los enlaces y dar lugar a la formación del óxido de hierro. Requiere mucho más tiempo y requiere de condiciones extremas. En cambio, con el óxido no, en el óxido de sodio no, con condiciones ambientales y sin mayores esfuerzos, el sodio reacciona muy rápidamente, perdiendo el brillo y las características que tiene como metal. Entonces, la idea es que nos quede claro, la naturaleza de los reactivos hace referencia a sus enlaces, a las moléculas, a la forma como están unidos los átomos y de esa misma manera, pues, se puede dar todo el proceso de la reacción. Es decir, mm, entre más reactivo sea el elemento, pues más rápido se van a llevar a cabo las reacciones químicas. Entre menos activo sea el elemento, como en el caso del hierro, pues también se va a demorar más el proceso para eh, la reacción química. Tomamos el apunte, por favor. Listo. El segundo factor que interviene en las reacciones químicas o que hace parte de nos afecta, digámoslo así, la velocidad de la reacción es el tamaño de las partículas, ¿sí? El tamaño de las partículas. Entonces, en este caso, hay unas sustancias, sobre todo a nivel sólido, porque los líquidos y los gases tienen mayor facilidad para generar esas colisiones, porque recuerden que tienen temperaturas más altas y por lo tanto la velocidad de la reacción también es mayor. La velocidad con la que se mueven las partículas para gases y para líquidos es diferente porque ellos son fluidos, las moléculas tienen movimiento. En cambio, en los sólidos no. Recordemos que los sólidos, de acuerdo a la teoría cinético-molecular, son sustancias cuyas moléculas están muy atraídas, tienen unas fuerzas de cohesión altas y esto hace que sea más difícil que se generen esas colisiones para poder dar lugar a las reacciones. Entonces, básicamente cuando uno de los reactivos es sólido, es más fácil que reacciones si nosotros disminuimos el tamaño de la partícula, ¿sí? Les voy a colocar un ejemplo puntual. Si nosotros tenemos dos vasos con agua
y en un vaso colocamos una pastilla de Alka-Seltzer, ¿cierto? Una pastilla de Alka-Seltzer. Y en el otro vaso colocamos un sobre de sal de frutas Lua, ¿cierto? De sal de frutas. ¿Cuál de los dos terminaría su reacción primero? ¿El Alka-Seltzer o el sal de frutas? El sal de frutas. Bueno, hay opiniones divididas. Nos dicen en sal de frutas, dicen en Alka-Seltzer. Y básicamente de acuerdo con esta teoría y con lo que nos enseña el tamaño de la partícula, en este caso sería el sal de frutas. ¿Por qué el sal de frutas? Porque cuando usted toma una sustancia que es granulada, toda la sustancia entra al mismo tiempo en contacto con el agua, ¿cierto? Usted coloca el sobrecito, lo coloca, todos los granitos entran inmediatamente en contacto con el agua, lo que no pasa con la pastilla. Si ustedes de pronto lo han visto, la pastilla se va disolviendo poco a poco y a medida que va haciendo, va interactuando, va reaccionando con el agua, se va cada vez haciendo más pequeña hasta que finalmente desaparece. Ese proceso es, si bien no es que sea una reacción lenta porque se da rápidamente, pero si comparamos el Alka-Seltzer con el sal de frutas, va a ser más rápida la reacción con el sal de frutas por el tamaño de la partícula. Ahora, hay sustancias que cuando están en un tamaño, inclusive las reacciones pueden ser controladas. Por ejemplo, cuando en los asaderos utilizan el carbón, ¿cierto? El carbón en las brasas se va consumiendo lentamente, va haciendo ese proceso de combustión y se tiene una reacción controlada. Es una reacción controlada. Si se llegara a utilizar polvo de carbón, perdón, de carbono, polvo de carbón, la reacción sería explosiva, ¿sí? Se generaría una explosión, porque la rapidez sería tal de esa reacción que daría Profe, lugar a ese tipo de situación por el tamaño de la partícula. Dime, Sebastián. y por qué en el polvo sí, o sea, en el polvo sí como en la roca no? O sea, como en la roca de carbón no. Por lo mismo, porque cuando hablamos del polvo, todo el carbón está inmediatamente en contacto con el oxígeno, ¿cierto? Y me va a generar esa explosión. En cambio, en la roca no está todo el carbón en contacto directo con el oxígeno y con la llama, sino que está consumiendo lentamente. Entonces, primero va a ser la parte externa, luego cuando se va consumiendo esa parte externa y se va volviendo cenizas, entonces ahí sí viene la parte que sigue y así sucesivamente. No es todo al tiempo. ¿Sí? Cuando es toda la sustancia al tiempo y cuando tenemos una gran cantidad de partículas haciendo reacción al mismo tiempo, es cuando se puede convertir en un proceso explosivo. No solamente sucede con el carbón, sucede con otras sustancias que, por ejemplo, para nosotros son totalmente inofensivas, como por ejemplo el polvo de trigo. En los silos donde almacenan el polvo de trigo, generalmente o donde se almacena el trigo, los silos deben estar completamente llenos, o sea, deben estar abarrotados al extremo. ¿Por qué? Porque como son sustancias que están en polvo, si queda un espacio de aire y se llega a generar una chispa, se puede generar también una explosión. Y uno dice, pero pues no es un explosivo. Obvio, no tiene una característica explosiva como tal, pero cuando el tamaño de la partícula es muy pequeño y la reacción se hace tan fuerte, porque de todas maneras es una sustancia que se va a quemar, ¿cierto? Que va a generar esa combustión. Si el tamaño de las partículas puede lograr que se genere una reacción explosiva, aún con una sustancia que nosotros no veríamos como un explosivo, pero esto es cuando está en grandes cantidades almacenadas en silos y que de pronto el silo no esté lleno totalmente. Haya un espacio para el aire y con una chispa ya se puede generar una explosión. Entonces, el tamaño de la partícula sí interfiere mucho o interviene mucho en el proceso de la reacción, de la reacción que se llega a dar. Es que nomás en una disolución, ¿cierto? En una disolución, si usted va a preparar, por ejemplo, digamos un agua de panela,
y usted coloca la panela en pastilla o la coloca en un bloque, pues obviamente va a interactuar primero la que está en pastilla porque tiene un menor tamaño de partícula y va a estar más rápidamente en contacto con el agua. En cambio, si usted coloca un bloque muy grueso, pues se va a demorar más en interactuar. Entonces, a menor tamaño de la partícula y entre más partículas estén en reacción directa, la reacción va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque hay una mayor superficie de contacto entre los reactivos. Entonces, aquí, por ejemplo, nos explican con un cubo, ¿no? Aquí tenemos un cubo de 6 centímetros cuadrados, es decir, 6 centímetros de cada lado, y lo que se hace es dividirlo en cubitos más pequeños, donde tenemos 6 por 10 a la menos 4, es decir, 600 centímetros, 0,006 centímetros cuadrados. Entonces, en ese caso, tenemos partículas mucho más pequeñas y todas ellas van a entrar en contacto con la sustancia y no que solamente a medida que se fuera disminuyendo, pero pues esto hace que la velocidad sea menor. ¿Sí? ¿Está entendido esta parte, chicos? Entonces, a menor tamaño de la partícula, hay mayor superficie de contacto. No, hay mayor superficie de contacto y esto hace que, pues obviamente la reacción se dé mucho más rápido. ¿Sí? Ok, entonces esa es la segunda característica eh, o el segundo aspecto que nos determina la velocidad de reacción. ¿Ya tomamos el apunte correspondiente o alguien falta? Bueno, nos quedan escasamente 5 minutos. Vamos a ver si alcanzamos a trabajar en la tercera. Si no alcanzamos a tomar el apunte, pues lo retomamos en la próxima clase. Solamente hago la explicación. Tercer factor que afecta la velocidad de una reacción es la temperatura, ¿sí? Y yo creo que pues esto lo hemos podido evidenciar muy fácilmente, pues en diferentes momentos de nuestra vida. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, las reacciones son más rápidas en la medida que se aumenta la temperatura, ¿sí? Un aumento de temperatura hace que las reacciones se lleven eh, a cabo en un tiempo mucho menor. Por ejemplo, fijémonos en la oxidación de las frutas. Las frutas en clima caliente se dañan mucho más rápido que en clima frío. ¿Por qué? Porque el calor facilita el proceso de oxidación y todas las reacciones también que hacen las bacterias en la putrefacción de las frutas se da mucho más, tenemos temperaturas más altas. Pensemos, por ejemplo, en la putrefacción de la carne. Si usted tiene un trozo de carne fuera de la nevera, ya de por sí está generando esos procesos de putrefacción. Pero si usted deja una libra de carne fuera de la nevera en Bogotá por el lapso tal vez de unas 2 horas, va a haber un proceso de putrefacción, pero de pronto no va a ser perceptible para usted, o sea, no le va a llegar como ese olor de que esta carne ya se está dañando o que ya no está para el consumo humano. Sin embargo, si usted hace lo mismo en una ciudad como Cartagena, como Santa Marta, dejar un trozo de carne a la intemperie, esa carne en menos de nada o en ese mismo tiempo, usted va a poder evidenciar cómo se avanza en el proceso de putrefacción. ¿Por qué? Porque al mantener mayor temperatura, estos ¿O procesos no? de putrefacción se dan mucho más rápido. Dime, Cuando uno lo pone ahí cerquita más la sal del mar infunde. señor. O sea, cuando uno pone la carne cerquita del mar, que si la Ajá. sal del mar infunde. Ah, bueno, la sal sí tiene un proceso de conservación de alimentos, ¿sí? La sal evita los procesos de putrefacción porque
de alguna u otra manera, si la carne está salada, ahí hay una interacción con el proceso de las bacterias, pero tendríamos que, pues, tenerla prácticamente cubierta al 100 de sal para que nos genere ese proceso. Sin embargo, vuelvo y repito, las altas temperaturas nos van a generar de todas formas que el proceso de putrefacción sea más rápido. Y eso pues básicamente ¿a qué sucede? Pues ¿a qué se debe? Perdón. Es a que estamos generando mayores colisiones entre las partículas. Cuando uno aumenta la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas. Y al generar un mayor movimiento, van a chocar más rápido y nos van a generar velocidades de reacción también mayores. Em, eso, por ejemplo, también está ligado a las reacciones bioquímicas que tienen los organismos. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de lo que pasa con las abejas. Las abejas tienen unas reacciones al interior de su organismo, como todos nosotros, que son reacciones de índole bioquímico. Cuando esas reacciones se dan en temporada de invierno son reacciones más lentas, entonces ellas van a verse más lentamente, van a realizar sus procesos más lentamente por la temperatura en la cual están en ese momento, mientras que en verano pues tienen mayor actividad física debido también a la temperatura. Y lo mismo, el carbón y la gasolina no arden a temperatura ambiente, ¿cierto? Ustedes ven en gasolina por ahí tirada en el piso y ella a temperatura ambiente no va a reaccionar, pero a medida que se calienta, pues va a tener una reacción de combustión mucho más rápida. Entonces, los aumentos en la temperatura generan aumentos en la velocidad de reacción. Entonces, eso era lo que les quería explicar. Si no alcanzamos a tomar el apunte, no hay problema, lo retomamos en la próxima clase, pero pues veamos que la temperatura también interfiere en la velocidad de la reacción. Listo, chicos, entonces nos encontramos nuevamente el día de mañana. Que tengan excelente resto de día y que Dios los bendiga. Chao a todos.